queda de ahí el Ahora vamos a dejarlo de lado un poquito a él, ¿no? Después vamos a hablar de él porque es la piedra fundamental para contar toda la historia. Si no vamos a hacer spoiler, adelanto de nada, pero vamos a decir que él tiene mucha importancia para este lugar. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se lo denomina este sitio? ¿Alguno sabe cómo se llama este lugar donde estamos ahora? Bien, Castillo San Carlos. Que yo les pregunto también, cuando hablamos de castillo, siempre pensamos en qué cosa cuando hablamos de un castillo. Aragón. ¿Cómo es un castillo, por ejemplo? Las torres grandes, fortificado, muy bien. ¿De qué está hecho? De piedra, muy bien. La ubicación que tiene, ¿no? Un castillo, porque no está ubicado en un punto común y corriente, ¿no? Está ubicado en la parte más alta, ¿no? Una colina, una montaña, etc. También muchas veces, no sé si han visto películas o han leído cuentos, también el castillo se rodea de qué cosa que lo tenemos acá al lado también. El río, muy bien. Tranquilamente, gente, con estas características podríamos decir que esto es un castillo real, ¿no? Porque está hecho de piedra, porque está ubicado bastante lejos del centro de la ciudad, a 30 cuadras aproximadamente, que si nos ponemos en distancias actuales a planificar no es mucha distancia, ¿no? 30 cuadras no es nada. Pero imagínense la época en la que se construyó esto, ¿no? Que no había Uber, no había taxi, no había nada de eso. Claro, no existía. Solamente carruaje o a pie. Y ya de por sí decir que a pie es un transporte único es medio complicado para la época, ¿no? No sé si alguno ha venido caminando desde la entrada hasta acá. O todos vinieron en vehículo. Perfecto. Qué vagos que son. El que ha venido caminando quizá haya visto que es una distancia bastante importante de este punto hasta la entrada solamente del parque. Imagínense las 30 cuadras que tenía que hacer la gente de ese momento para visitar esto, ¿no? Hasta el centro de la ciudad. También hay que mencionar de que el castillo está construido en el segundo punto más alto de Concordia, ¿sí? A 45 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Que también se muestra mucho porque si nosotros nos ponemos a observar los alrededores veremos que estamos en un punto bastante alto. Y ni hablar de que la construcción también, la fachada que tiene es muy particular, no es un lugar común y corriente, ¿no? Está construido con piedra, con ladrillos, tiene algunos detalles que ahora vamos a ir mencionando. Lo que sí tenemos que decir es que a pesar de que tenga todas estas características como la de un castillo, no es un castillo real, ¿sí? Hay que sacarnos esa idea porque no es un castillo, porque la dimensión también del lugar no es la de un castillo más grande, y es una fortificación el castillo. En este caso tenemos que mencionar que esto es una casa, ¿sí? Una casona o una mansión construida en aquella época. También hay que mencionar que el propietario de este sitio, la persona que mandó a construir esto, no era de origen argentino, sino que era de origen francés. Gente, los invito si quieren venir de este lado, porque voy a correr un poquito el portón. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Porque le voy a mostrar un detallecito que es muy interesante. Ahí. Está un poquito pesado, así que... Bien. No entra frío. Perfecto, muy bien. No va a quedar nadie encerrado, quédense tranquilos. Pero es para que observemos algunas cuestiones. La primera es que el dueño del castillo se llamaba Edouard de Magie, gente, ¿sí? El dueño del castillo se llamaba Edouard de Magie. Este hombre era hijo de un banquero, empresario muy acaudalado,
que viene en el año 1886 a la ciudad de Concordia. La razón por la que viene este hombre desde París es para hacerse cargo de algunas fábricas y emprendimientos saladeriles que había en esta zona, ¿sí? Los famosos saladeros que en esa época predominaban. También había jabonerías, velerías, carpinterías que este hombre viene a manejar y que se encontraban en esta zona también. Por eso entendemos de que este hombre elige este lugar para construir su casa. Porque no había internet, no había wifi, no existía eso todavía. Y era más complicado manejarlo a larga distancia. Entonces, ¿qué era lo lógico que tenía que hacer este hombre? Construir su casa cerca y administrar de manera manual estas fábricas o emprendimientos. Él no va a venir solo, sino que va a venir acompañado de su esposa y de su hijo de 10 años, ¿sí? Ellos van a ser los 3 inquilinos de este lugar. Y por eso yo quería mostrarles esta parte del portón. Disculpen, justo ahí voy a abrir porque viene más gente. Perfecto. Ahí está, muy bien. Un poquito acá. Perfecto. Ahí cerramos vuelta, pero tranquilo. No sé si han visto, gente, debajo del portón que hay 2 detalles de cada lado, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho. Por un lado podemos encontrar las iniciales del dueño de casa, de Edouard de Manchy, y por el otro lado podemos ver la fecha de inauguración del castillo, 1888. Dijimos que este hombre, ¿en qué año vino? 1886. Estamos mencionando que la casa se inaugura 2 años luego, en 1888. Teniendo en cuenta la época y el contexto en el que nos situamos, es bastante rápido, ¿no? Sorprende la rapidez con la que se hizo. También aquí hay una especie de truco de por qué se hizo tan rápido, porque trabajaron también muchísimas personas. Más de 1.200 personas, 1.200 picapedreros trabajaron en la construcción, porque este hombre se nota que estaba apurado para tener la casa, ¿no? Entonces quería lo más rápido posible que se construyera. Y en 1888 se inauguró. Sí. Cuando inauguraron esta casa, ¿el hijo todavía nacía o qué? Él tenía 10 años cuando vino, ya tenía una edad bastante importante. Sí, vinieron ellos 3 a vivir. También hay que decir que ese portón, gente, por eso les mencionaba que era bastante pesado, no está hecho de material común y corriente. Porque ¿qué sucedía? El dueño de casa era hijo de un banquero y empresario, por lo cual contaba con un poder adquisitivo también interesante. Y podía darse el lujo de traer cualquier tipo de material que quisiera para la construcción de la casa. Muchos de estos materiales se fabricaban en Europa o en otras partes del mundo. En Argentina todavía no había una fábrica o una industria muy grande. ¿Bien? También hay que mencionar de que ese portón es importado, ¿sí? Es traído de Europa, es traído de Inglaterra y está hecho de hierro macizo, el famoso hierro inglés, que se utilizó en aquellos tiempos para portones, puertas, ventanales también, pero que hoy en día ya no se ve porque es más fácil hacer con este tipo de metales, ¿no? Mucho más barato, más maleable y se lo fabrica acá. Esto se tenía que importar. Y si se fijan bien, también notarán algunos detalles que tiene este portón. No solamente los que vimos recién, sino que fue ensamblado acá en Concordia, fue traído por partes y ensamblado acá, y todavía se aprecian los remaches y encastres que tiene, ¿sí? No existía soldadura por las dudas para esa época, por eso no se lo soldó. Pero igualmente muestra la calidad y resistencia que tenía el material. Porque imagínense que esto se hacía todo a mano, ¿sí? Todos esos detalles lo tenía que hacer un herrero a puño limpio, ¿no? Lo mismo con los detalles que vemos arriba, ¿sí? Esos detalles que nosotros le llamamos las famosas llamas que tenía el portón. Muy distintivo realmente. Ahora también tenemos que mencionar que la casa lamentablemente no tuvo buena fortuna, porque ustedes notarán complicado, él los necesitaba a disposición. Entonces, bueno, esta gente construyó algunos galpones para que vivan en esta zona aledaña. Bien, gente. Y ahora, por obvias razones, tenemos que mencionar esta parte de la casa que es muy importante porque estamos situados en la entrada principal. Hoy dijimos que estamos en el patio, que parece una entrada, ¿no? Porque llega a confundir, porque ingresamos hoy en ese momento por ahí, por el portón, por los detalles del portón, pero esta es la verdadera entrada del castillo, o lo fue en su momento. Si se fijan bien al horizonte se darán cuenta por qué es la entrada, ¿no? La vista al río preciosa que tiene,
La escalinata, ¿sí? Las escaleras que encuentran, que forman una especie de balcón, podríamos llamarle. Y también porque recordemos que en qué punto se encuentra el castillo. En el segundo punto más alto de Concordia, muy bien. Y justamente el dueño de casa lo que quería era eso para el invitado. Que gente que venía del río, gente que venía a pasear, a visitar a este hombre, lo viera desde abajo de la lomada, ya que se notara el castillo desde lo más alto. Que ahora cuando ustedes desciendan se van a dar cuenta de lo que les menciono. Pero esta es la verdadera entrada del castillo, ¿sí? También hay que dejar un poco de lado los detalles, gente, y basarnos un poco en la historia de este hombre, porque yo le estoy contando detalles color de rosa, pero no fue todo color de rosa para lo que va a suceder ahora. Hay que decir que imaginándonos y pensándonos en la casa, ¿no? En el despilfarro de dinero que tuvo este hombre, ¿cuántos años piensan que vivió él acá? Les pregunto al que quiere participar, ¿no? 34. ¿Cuánto? 34. 34 dicen acá, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? No, 4, 5. 5 años, bien, ahí un poquito menos ya. Bien, perfecto. Tengo que decirles que muy bien por participar, pero solamente vivió 3 años este hombre. Muy Se murió de poco. frío. O sea que No, estuvo no, ahí grande que es, cerquita la grande. señora que dijo No. Nadie sabe qué pasó. No. lo más rápido posible, que gastó muchísimo dinero en ello, y vivió 3 años. Suena totalmente descabellado. Lo que termina pasando es que este hombre vivió poco tiempo debido a problemas financieros. Problemas en donde, bueno, claro, él vino a administrar las fábricas, ¿no? Él vino a hacerse cargo de varios emprendimientos. Pero ¿qué sucedía? Aquí en la Argentina en ese momento había una crisis económica que para los pequeños... Jódeme. En esa época ya había crisis, sí, exactamente. Había crisis en esa época. Y justamente este hombre, como les digo, la mala inversión que tuvo él, el despilfarro de dinero en los gustos, en los lujos, ya decir que la cocina estaba a 2 cuadras, ya se podrán dar una idea, ¿no? Y sumado a los banquetes diarios, a el pago del empleo doméstico, al nulo ingreso de los emprendimientos, ¿sí? Porque no generaban ingresos. Entonces este hombre gastaba su propio dinero. Pero ¿qué pasa cuando uno gasta y no invierte? Termina en bancarrota, ¿no? Termina en quiebra, que fue lo que le terminó pasando a Eduard de Mailly en el año 1891, que fue lo que lo llevó a tomar una drástica decisión, que fue reunir a la familia, tomar sus valijas y volver a Francia y no regresar jamás a Concordia. Ya que él también tenía deudas, tenía muchas deudas, pedía préstamos y no los pagaba, lamentablemente, y eso hizo que sea insostenible ya su vida o su estadía acá en Concordia, y acá en el castillo, obviamente. Entonces él tomó sus valijas, volvió a Francia y nunca más volvió a la ciudad de Concordia. Quedando esto hipotecado, porque los acreedores obviamente querían recuperar su dinero, y también se empezó a rematar. Ni bien se hipotecó el castillo y el predio completo, que no nos olvidemos que los emprendimientos formaban parte del lugar también, se puso todo en remate, se puso todo en venta. En el año 1907 recién lo adquiere un propietario de origen alemán y de apellido Lixclet, que va a comprar el castillo y va a comprar las 101 hectáreas que se ponían en venta. Si nos ponemos en perspectiva de cuánta dimensión tiene esas hectáreas, es casi la totalidad del parque. Porque hoy en día el parque cuenta con 80 hectáreas y en aquel momento se vendían 101, el doble quizás de hectáreas que tiene hoy en día. Imagínense que el que lo compró tenía el castillo y el patio, que es el parque, ¿no? Todo el lugar completo. Eso también mostraba que tenía mucho dinero, exactamente. Este hombre, sin embargo, también vivió entre 1 y 2 años, poco tiempo, debido a que él utilizó de cierta manera la casa como una especie de casa de campo, casa de vacaciones. No era la residencia habitual, porque él no tenía interés en venirse a vivir con la familia. De hecho, vivió tan solo en 1 año y medio vivió, ¿sí? Así que dense una idea de que vivió muy poco tiempo. Pero ¿qué hizo este nuevo dueño alemán Lixclet para hacer rendir esta compra o este lugar? Mientras él no estaba conviviendo con su familia, alquilaba la casa a familias ricas que podían darse el lujo de abonar el alquiler y venirse a vivir acá.
Y eso mantenía que la casa estuviera protegida de cierta manera o habitada, y también obtenía rédito económico del lugar. Y desde el año 1907 hasta 1928, en un lapso de 21 años, este hombre le alquiló la casa a varias familias. Acá hay que hacer hincapié en que eran familias de acá Concordia, argentinos, o también gente de Concordia, pero de raíces europeas, ¿sí? Franceses, italianos, alemanes, etcétera, que venían a pasar una temporada, venían a pasar un año, alquilaban el castillo y tenían todo este lugar a su disposición. Toda esta gente era gente de la elite igual, no era gente de baja clase porque no podía darse el lujo. Imaginémonos que había mármol de Carrara en el piso, terciopelo en el interior de la casa, cuadros, muebles, todos los lujos posibles, y esta gente podía darse el lujo, ¿no? Entonces, como decimos, desde el año 1907 que lo compra el propietario alemán Liskler, hasta el año 1928 que lo pone en venta nuevamente, y que en este mismo año lo adquiere el municipio de Concordia, ¿sí? La municipalidad de Concordia lo compra el castillo y el predio completo en el año 1928, que hasta el día de hoy sigue teniendo esta misma jurisdicción. De hecho, esto es municipal, ¿no? No como propiedad, porque en aquella época el municipio transforma lo que es el predio aledaño, esas 101 hectáreas que se redujeron a 80, en este espacio público que disfrutamos hoy en día, que es el Parque San Carlos. Cuando lo compra el municipio, transforma el predio aledaño en el Parque San Carlos, ¿sí? No sé si me estoy explicando bien. Por ahí, si no se entiende algo, gente... Lo compró para parque nomás. Claro, al predio lo compró y lo transformó en un espacio público. Con respecto al castillo, que eso es lo que... ¿Por qué se deterioró tanto? ¿En qué momento Claro. probaron, se llevaron? Ahora vamos a contar eso, ahora vamos por partes porque ahí vamos a llegar a esa cuestión. Pero es muy interesante, se entiende también. No, digo Hay yo. que mencionar que cuando el municipio compró el castillo, compró este lugar, estamos hablando del castillo, no del predio aledaño, que ya dijimos que se transforma en espacio público. El castillo se va a seguir alquilando, o el municipio lo va a seguir alquilando un tiempito más como casa de alquiler. No va a cambiar la dinámica que venía teniendo el anterior dueño. Y es aquí también en este mismo año donde se desarrolla esta historia que les voy a comentar a continuación, que viene a vivir una familia de origen francés, concordiense de origen francés. Unos nuevos inquilinos van a venir a vivir al castillo y que la municipalidad le va a alquilar la casa. Esta familia se apellidaba Fuchs Ballon, y recuerden este apellido porque lo vamos a repetir bastante. La familia Fuchs Ballon, una familia de 5 integrantes, un matrimonio con 3 hijos, y hay que destacar mucho la figura de las 2 hijas del matrimonio, las 2 pequeñas niñas. Hablamos de Eda, de 9 años, ¿sí? La más pequeña, Eda, y su hermana Susana, o Susana, ¿no? También podemos llamarla. Eda y Susana, de 16 años, eran las 2 chicas conocidas como las princesitas argentinas, ¿sí? Ya podemos deducir por qué se le da ese seudónimo, porque en dónde vivían las chicas, ¿no? En un castillo, que en esa época ya se lo llamaba castillo, por la dimensión que tenía, porque para el concordiense era muy moderno y muy novedoso. Pero las chicas, cuando hablamos de princesas, esto le quiero preguntar a ustedes, cuando hablamos de princesas, si han visto películas o han leído cuentos, sobre todo lo de Disney, ¿cómo es una princesa? ¿Qué tiene? ¿Cómo se conforma la figura de una princesa? Vestidos, corona, muy bien, acá los chicos aportando. Educación, de familias reales, ¿no? Que viven en un castillo. Acá hay que sacarnos quizá ese imaginario que tenemos todos colectivo de las princesas, que bueno, siempre hemos visto en toda la televisión y demás. Y hay que mencionar que las chicas eran diferentes a ese tipo de princesas, ¿no? Elegantes, coquetas, eran totalmente diferentes. Las chicas, al contrario de ser princesas de Disney, eran princesas salvajes, como les llamaban los padres, ¿sí? Y sobre todo tenemos que mencionar la personalidad de las chicas, muy fuerte, muy aguerrida, muy pícara, bastante diferente a las chicas ricas de aquel entonces. Sobre todo porque a las chicas no les gustaban los vestidos formales, sino que eran ropas mucho más simples, más sencillas, ¿sí? Era gente muy adinerada, pero tenían otro estilo de vida. No sé si
me estoy explicando bien. De los ricos eran los que menos tenían estilo de vida de rico, ¿sí? La gente era más sencilla, más humilde de cierta manera, y a ellos no les gustaba tanto lujo, tanto detalle. Y las chicas reflejaban eso, porque les gustaba salir a pasear, a jugar, cometían travesuras por ahí, por eso los padres las llamaban salvajes, y no solamente por la personalidad se le decía salvaje, sino por el entorno en el cual estamos situados, que en cierta manera es salvaje, es natural. Y también hay que agregar otra cosa más, y es que a las chicas les gustaba tener mascotas, ¿sí? Mascotas de diferentes variedades, ¿no? De animales. Pero cuando hablamos de mascotas, ¿qué es lo primero que pensamos? Perro, gato, loro, cánter, ¿no? Peces, muy bien. Pero ¿cómo se los considera a estos animales? Domésticos, ¿no? Animales que pueden estar dentro de nuestro hogar. Sin embargo, las chicas se fueron un pasito más adelante en esta cuestión porque no tenían animales domésticos. Los animales ni siquiera son domésticos, sino que las chicas se encargaron de domesticarlos. Y estos animales eran animales salvajes o silvestres y algunos autóctonos de acá. Entre ellos destacamos un zorro de monte, mangostas, hurones, serpientes que vivían debajo del piso de la casa, ¿sí? No eran venenosas por las dudas si se preguntan, pero da un poquito de miedo, ¿no? Para el que es fóbico de las serpientes ya podrá deducir que no es algo muy lindo. Unos lagartos, entre otros animales más. Pero las chicas la tenían como mascotas a estos animales, que yo me quiero imaginar que no todos tendrían estos animales conviviendo dentro de la casa. Lo que sí no había problema era el espacio, ¿no? Dijimos 27 habitaciones, una habitación para cada animal, tranquilamente. Bien. Toca ahí. A ver, no, ahí está. Con el